antes de comenzar, vamos a poner el video que siempre hemos estado poniendo. Cada episodio ponemos un video como introducción. La enseñanza va a ser basada, algo tiene que ver con lo que usted va a ver ahora. La Biblia nos presenta a la humanidad como los sacerdotes reales de Dios, gobernando la creación junto a Él en Edén, un lugar lleno de vida, abundancia y de la bendición de Dios. Pero la humanidad fue engañada por el mal y exiliada del Edén. Y así, los humanos perdieron su llamado como sacerdotes reales. Pero Dios prometió que uno de sus descendientes sería un sacerdote aún mejor, quien vencería el mal e intervendría en su lugar para restaurar las bendiciones del Edén. Este descendiente sería un sacerdote real como Melquisedec, a quien Abraham conoció en Jerusalén, y también sería como Moisés y como la figura sacerdotal que él vio en el monte Sinaí. Este descendiente también sería como David y como el sacerdote rey que David llamó mi Señor en el Salmo 110. Y todas estas figuras nos llevan a Jesús, el máximo sacerdote real, quien sufrió y murió por una humanidad fallida, de tal forma que pudiéramos ser restaurados a nuestro llamado original como sacerdotes reales. Como un mes después de la resurrección de Jesús, sus discípulos lo vieron ascender a los cielos. Así es. Este fue el cumplimiento de las esperanzas de Israel y de la historia de Jesús. Él fue exaltado al templo celestial de la presencia de Dios y colocado como el sacerdote real cósmico. Ahora, Jesús también dijo a sus seguidores que esperaran que la presencia de Dios viniera y los guiara hacia el futuro. Así que durante Pentecostés, un festival en Jerusalén, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y todos se convirtieron en mini templos llenos de la presencia de Dios. Mini templos. Sí, así como Dios habitó en el tabernáculo y luego en el templo. Ahora Dios habita entre los creyentes de Jesús y sus cuerpos son el templo. El apóstol Pedro, quien estaba ahí ese día, lo dijo de esta manera: todos ustedes son piedras vivas, edificados como una casa espiritual. Todos son un real sacerdocio. Así que ellos, todos juntos, son el templo de Dios. Y también son sacerdotes, reclamando ese llamado perdido que Dios le había dado a la humanidad de representarlo y gobernar el mundo en su nombre. El Espíritu está restaurando la vida y la bendición del Edén en el pueblo de Jesús. Pero estas personas no son sacerdotes. Son pescadores y comerciantes, soldados y esclavos, recaudadores de impuestos y pobres. Ellos trabajan en el mundo, no en el templo. Y sin embargo, ellos hablaban y se comportaban como si fueran verdaderos sacerdotes. Ellos creían que Jesús era el sacerdote real cósmico, gobernando todo el cielo y la tierra como su templo. Y se vieron a sí mismos como una extensión de Jesús aquí en la tierra, como el cuerpo del Mesías. Esa es una imagen hermosa, pero ¿cómo luce en realidad? Bueno, si ibas al templo de Jerusalén, podías escuchar los coros sacerdotales cantando poesías que honraban a Dios y que contaban la historia de su amor. La música era un puente entre el cielo y la tierra. Oh, así que los seguidores de Jesús empezaron a escribir y cantar nuevas canciones acerca de Jesús como parte de su llamado sacerdotal. Exacto. Los sacerdotes también rendían todo a Dios a través de los sacrificios. Y es así como los seguidores de Jesús empezaron a dar de su tiempo, dinero y energía sirviendo a los necesitados. Y ellos dijeron: estos son los sacrificios que agradan a Dios. Los sacerdotes también interceden en lugar de otros a través de bendiciones y oraciones, abogando por las necesidades de todos. Sí, es por eso que el apóstol Pablo llamó a los cristianos de Roma a que todos juntos ofrecieran sus cuerpos como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Sí, Jesús ofreció su vida como el acto máximo de amor y ellos también debían rendirse unos a otros por los necesitados. Este es el real sacerdocio al estilo de Jesús. Cuando las personas imitan a Jesús, el sacerdote real, ellos se convierten en una nueva humanidad, viviendo de una manera que reúne el cielo y la tierra. Exacto. Y ahora puedes ver cómo la historia completa de la Biblia es una historia unificada sobre una humanidad sacerdotal real que se desvió del camino. Pero luego, sobre cómo Dios prometió levantar un sacerdote que daría su vida para restaurarnos. Y así, las historias de Abraham, Moisés y David apuntan a un sacerdote rey prometido. Y como todo esto nos guía a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote que sufrió en nuestro lugar para restaurar nuestro llamado.
Y es por eso que en las últimas páginas de la Biblia hay una visión de un cielo y una tierra renovados y reunidos con la humanidad, sirviendo y gobernando como sacerdotes reales de Dios para siempre. Este es el tercer episodio, la tercera clase. ¿Qué vimos en el primer episodio? ¿Cómo se llamó? El Cristo prometido, ¿recuerdan? Esa enseñanza la trajo Sabdiel. Habló acerca del Cristo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Fue anunciado el Mesías miles y cientos de años antes de que naciera Jesús. Fue anunciado y hay muchas profecías. Después habló acerca de la encarnación de Cristo, la encarnación, no reencarnación, son dos cosas diferentes. Encarnación es una cosa y reencarnación es una doctrina satánica. Entonces, la encarnación de Cristo quiere decir que Jesús, siendo Dios, se hizo carne, encarnó en un cuerpo para poder manifestarse a la humanidad. Porque recuerden que Jesús ya existía mucho antes de nacer en un pesebre. Ya Jesús nacía, ya Jesús existía en la eternidad. Él era Dios y era espíritu y se hizo carne para poder manifestarse a la humanidad. También habló Sabdiel acerca de los conceptos hijo de hombre o hijo de Dios. Eso lo vimos en el Daniel capítulo 4, si no estoy mal. En el segundo episodio, Angie nos habló acerca de ¿qué? El Cristo manifestado. Habló acerca del ministerio de Juan el Bautista y el bautismo y el arrepentimiento. El reino se ha acercado, señales milagrosas, lo que hizo Jesús en su ministerio, el secreto mesiánico, y concluyó su enseñanza con la pasión de Cristo. ¿Recuerdan la pasión de Cristo? La de Mel Gibson. ¿Recuerdan la enseñanza? La pasión de Cristo. Hablaba acerca del sacrificio de Jesús en la cruz, la crucifixión. Y cuando expiró, que dijo consumado es decir, ya todo está hecho, no hay que hacer ni añadir nada más a la obra que yo acabo de culminar en la cruz. Amén. Cuando Cristo está en la cruz, aquí entrelazo mi enseñanza, cuando Él ya muere, entrega el Espíritu al Padre, pasó un tiempo y la tradición era que las personas que eran crucificadas, los romanos tenían que, si veían que la persona no había muerto, la persona que está crucificada, tenían que partirle, quebrarle sus piernas para que se desangrara y el dolor le causara la muerte más rápido. ¿Ya? Porque habían crucificados que duraban horas y horas y muchas veces hasta 2 o 3 días crucificados. Entonces, que cuando los romanos vieron que se acercaba la hora, se acercaron a las cruces, vieron que los 2 ladrones crucificados estaban vivos, les quebraron sus piernas para acelerar su muerte. Pero cuando llegaron hacia la cruz donde estaba Jesús, se dieron cuenta que estaba muerto. Y uno de los soldados, para cerciorarse de que estaba muerto, lo traspasó con una lanza en su costado, y de su costado salió, ¿qué dice? Agua y sangre. Les voy a dar un dato, no un dato curioso, un dato poderoso. Resulta que cuando el segundo templo estaba construido, ustedes saben que venían miles y miles de judíos cada año en la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas. Venían los judíos a traer adoración, a traer alabanza, a traer ofrendas a Dios en el templo. Y sus ofrendas eran animales. Se sacrificaban a miles y miles y miles de animales dentro del templo, sobre el altar. Cuando esa sangre brotaba sobre el altar, usted se pregunta qué pasaría con tantos litros y litros de sangre todo el tiempo chorreando sobre el altar. Entonces dice la tradición, los historiadores judíos, que había como una canal que sacaba la sangre del altar y la sacaba del templo hacia un costado del templo, hacia donde estaba el río Gihón, creo que era, Gihón. Y este río, cuando la sangre llegaba hasta el río, se mezclaba la sangre con el agua. Y todas las personas que venían subiendo por ese estrecho, por ese camino para llegar al templo, todos veían brotar el agua con la sangre. Por eso es que Juan, cuando escribe en los últimos capítulos, y Juan el discípulo, está hablando acerca de que él era el único que estaba en la cruz, al lado de la cruz, ¿se acuerda? Todos salieron corriendo, pero el único que quedó allí fue Juan, el discípulo amado. Y él dice, escribiendo, él recalca,
yo vi, él dice que él vio cuando salió la sangre y el agua del costado de Jesús. Y lo recalca tanto así en su escrito porque los judíos entendían que la sangre y el agua salían también del templo. Es decir, vieron a Jesús como la figura del templo de Dios en la tierra. Entonces tengan en cuenta eso. El sacrificio de Jesús fue completo. ¿Ok? El episodio de hoy se llama el Cristo exaltado. La exaltación de Cristo es el estado de gloria, autoridad y honor al que Jesús fue levantado por el Padre después de su humillación en la tierra. En pocas palabras, después de haber sufrido tanto Jesús, el Padre, después de esa humillación de tanto tiempo, se hizo como hombre, se hizo siervo, dice Filipenses, y después fue exaltado. Entonces, a eso es que vamos a aprender hoy, a qué se refiere la exaltación de Cristo. Y hay un versículo clave, que es Filipenses capítulo 2, versículo 5-11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora mire, esta es la parte de la exaltación. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tremendo, ¿no? ¿Qué incluye la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo incluye 5 aspectos importantes, que es la resurrección, la gran comisión, la ascensión de Cristo, su entronización en la gloria y su segunda venida, lo que llamamos Maranata. Amén. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasó durante los 3 días que estaba en el sepulcro? Jesucristo crucificado es llevado al sepulcro y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó? Voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 8 y 10. Él descendió al Seol, Jesucristo descendió, su espíritu descendió al Seol. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mateo 12, 39, 40. Jesucristo le respondió a algunos de los fariseos que le estaban diciendo que le estaban pidiendo señal. Dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿dónde estuvo Jesús esos 3 días y esas 3 noches después de crucificado? Estuvo en el centro de la tierra. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él arrebató las llaves de la muerte a Satanás cuando bajó. ¿Okay? Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, cuando le vi, hablando, está escribiendo Juan, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ok? Al tercer día el Señor resucita con un cuerpo glorificado y viene la resurrección, que hace parte de la exaltación de Cristo. Mateo 28, del 1 al 7, nos muestra que Cristo venció la muerte, es declarado Hijo de Dios con poder y por medio de su resurrección inicia su estado glorificado. La resurrección es el comienzo de su exaltación, dice Mateo 28, del 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. ¿Ok? Entonces, ¿qué evidencias hay de la resurrección de Jesús? Según el texto, hay evidencias, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿o no? ¿Por qué creemos que hay una eternidad para nosotros, hay una vida eterna? Y no solamente por las señales que hizo el Señor, porque antes de él hubieron profetas que hicieron señales también, hicieron milagros. Si Jesucristo no hubiese resucitado, hubiese sido un profeta más. ¿Ok? Que es lo que piensan los judíos, que Jesucristo es un profeta más. Pero gracias a que Él resucitó, nuestra fe toma fuerza, nuestra esperanza se justifica. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Hay una tumba vacía y la tumba todavía está allí vacía. Todos los líderes que han existido, los líderes espirituales, los líderes políticos, los grandes líderes del mundo, todos sus huesos y sus restos están en sus tumbas. La única tumba vacía es la de Jesús. Amén. Eso es una evidencia. Otra evidencia, muchos testigos de su resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, 3, 8. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, fallecieron. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, o sea, a Pablo. Entonces hay otra evidencia de que Cristo resucitó, porque es imposible que casi 600 personas se pongan de acuerdo para decir una mentira. Entonces sí hubo evidencia de que, y lo vieron a Jesucristo, ¿ok? Otra evidencia es que Él convivió, después de resucitado, convivió muchos días después con sus discípulos, con sus seguidores. Dice Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Ok? Entramos ahora al siguiente punto, que es la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 1, 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Esa es la gran comisión. La gran comisión es lo que el Señor le encargó a su iglesia. Es decir, que esa gran comisión también va para nosotros. No solamente fue para los discípulos, sus seguidores de aquel entonces, esa ordenanza también es para nosotros. Amén. ¿Cuántos son discípulos del Señor? ¿Cuántos son seguidores de Cristo? ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos van a predicar la palabra? Eso, gloria a Dios. Bueno, la ascensión. Hechos se respalda en Hechos capítulo 1, versículos de 9 al 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ok? Esa es la ascensión. Una vez el Señor asciende, es entronizado
a la diestra del Padre. Eso se refuerza en Romanos, bueno, hay muchos versículos, pero solamente escogí dos. Romanos capítulo 8, versículo 34, Efesios 1, 20, 22. Recuerden también que cuando Esteban fue apedreado, no sé si fue en Hechos capítulo 5, algo así, o 7, ¿en el 7? Ok, fue apedreado. Cuando él estaba siendo apedreado, él vio a Jesús, dice que vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Amén. Entonces Jesús está a la diestra del Padre. ¿Y qué hace allí? Intercede por nosotros. Jesucristo, al ser entronado, recibe autoridad universal. Es decir, Él reina sobre la iglesia, reina sobre naciones, reina sobre poderes espirituales, sobre toda la creación, reina Cristo ahora mismo. Amén. Y vamos a leer Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿dónde está el Señor Jesucristo ahora mismo? A la diestra del Padre, reinando y también intercediendo por su iglesia. Amén. Y lo último, la última parte que incluye la exaltación de Cristo es la segunda venida gloriosa del Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, 16 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, esto es lo que es la exaltación del Señor. Después de que Él vino, se hizo hombre, fue siervo. Recuerde que en la última cena con sus discípulos, Él le lava los pies a sus discípulos. Pedro no quiere que le lave los pies, y Él da a entender y enseña que el que se quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor, que tiene que ser el servidor de sus hermanos. Y así como Él enseñó a sus discípulos a servir, también Él quiere que nosotros aprendamos a servir. No a ser servidos, sino a servir. Hay bendición cuando usted sirve al Señor, y cuando sirve a su iglesia, y cuando sirve aún a los que no conocen al Señor. Amén. Eso testifica, eso refleja su corazón, eso refleja de que usted es un cristiano maduro y que ha entendido el Evangelio, porque eso es parte del Evangelio. Si usted se dice ser cristiano, tiene que aprender a servir y sentirse gozoso de servir. No es de servir por obligación, o servir para que lo vea el líder, o servir para que lo vean los pastores, no. Es servir porque usted es una forma de agradecer al Señor por lo que Él hizo por usted. Él murió en la cruz como un sacrificio sustitutivo, una expiación sustitutiva, lo que nos enseñó Angie la última clase. Es decir, que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Lo que nos tocaba a nosotros por pecadores, afrontar la muerte, porque dice la palabra que por nuestros pecados merecíamos la muerte, pero Jesucristo tomó el lugar para que nosotros pudiésemos tener vida eterna y poder llegar al Padre. Recuerde que también Angie nos enseñó que cuando Jesucristo fue crucificado y muere y entrega el Espíritu, hubo un temblor en esa región, en Jerusalén, y el velo del templo se rasgó. El velo que dividía, que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se quebró. ¿Esto queda a entender? ¿Queda a entender esto? Pregunto. ¿Cómo? Correcto. Antes nadie podía acceder al lugar santísimo sino solamente el sumo sacerdote. Y Jesucristo, como sumo sacerdote, rompió el velo y dijo: por mi sangre ustedes ahora tienen acceso libre a la presencia del Padre. Antes tenía el pueblo que acercarse al sumo sacerdote, y una sola persona era la que entraba al lugar santísimo. Ahora no hay ningún velo, fue roto. Amén.